Continúa la tercera visión. Número 2. La utilidad de todas las criaturas concierne el alma tanto como el cuerpo. ¿Qué significa el hecho de que el viento oriental y el meridional, con sus colaterales, hagan girar al firmamento de oriente a occidente? Y de nuevo oí la voz del cielo que así me dijo: todas las criaturas que Dios ha hecho, tanto en el mundo superior como en el inferior, las ha asociado al hombre para que le fueran útiles. Si el hombre las utilizara para acciones perversas, el juicio de Dios les hará instrumentos de venganza. Las criaturas están destinadas a ayudar al hombre en las necesidades del cuerpo, lo que incluye también el sentido de ayudar a la salvación del alma. En efecto, ves que el viento oriental y el viento meridional, con los vientos colaterales, moviendo el firmamento con el soplo de su fuerza, lo hacen girar en círculo de oriente a occidente por encima de la tierra. Esto significa que el soplo del temor de Dios, junto con el soplo del juicio de Dios, cuando tocan con sus virtudes y la energía de su santidad al espíritu interior del hombre, engendran el bien en oriente y le hacen perseverar en él hasta alcanzar un buen final, como si a occidente consiguiera la victoria sobre las tentaciones carnales. Ya que cuando el hombre tiene temor de Dios, aún más teme incurrir en su juicio a causa de los mismos excesos. Por esta razón, cuando comienza a practicar el bien con la intención de perseverar en él, se afana por conseguir la recompensa de la vida eterna. Y aquí, el viento occidental, junto con el viento septentrional y sus colaterales, al sustentar y empujar el firmamento con sus soplos, lo lanzan de occidente a oriente debajo de la tierra, ya que el soplo de la rectitud y el soplo del castigo aterrorizan al espíritu del hombre, uno con las penas infernales y el otro con las tribulaciones del cuerpo y todos los demás flagelos, sacudiéndolo de miedo. Cuando el hombre deja de obrar el bien por aburrimiento y cansancio, es como si declinase hacia occidente. Estos vientos lo reconducen al origen de la justicia, bajo la amenaza de las desgracias terrenales, exhortándolo a no sucumbir cuando ya casi ha llegado a concluir sus buenas obras, y lo incitan a volver con ánimo valiente al camino de la santidad, porque no se dará el premio de la felicidad a quien empieza y luego abandona, sino a quien empieza y lleva a término sus obras. Número 3. ¿Qué significa el viento meridional y el septentrional en los varios solsticios del año? El uno levante el firmamento de sur a norte y el otro lo empuje poco a poco hacia abajo, de norte a sur. También ves que a partir del día en que los días empiezan a alargarse, el viento meridional, con sus colaterales, levanta el firmamento y lo empuja poco a poco hacia arriba, desde la zona meridional hacia el norte, hasta llegar el día en que los días no se alargan más. Significa que cuando las obras buenas del creyente se expanden en la luz de la verdad,
el soplo de la rectitud viene con el resto de virtudes del fuego de la justicia. Y así levanta su espíritu interior en ardiente justicia contra la concupiscencia de la carne, hasta que se eleva correcta y ordenadamente para alcanzar el buen objetivo, aunque mientras tanto haya sido enviado a la prueba y esté debilitado por tentaciones sin número. Desde el momento en que los días empiezan a acortarse, el viento septentrional y sus colaterales retroceden ante la luz del sol y empujan poco a poco hacia abajo el firmamento, rechazándolo desde el norte hacia el sur, hasta que el viento meridional empieza de nuevo a levantarlo cuando los días empiezan a alargarse. Significa que el hombre se debilita cuando el cansancio y la pereza en hacer el bien se apoderan de él. Igualmente, las mortificaciones corporales que se impuso de modos diversos, resistiendo a la persuasión del diablo, pero de las que se ha cansado, descuidando la claridad de las obras buenas, se irán al fondo de su espíritu. Vendrán pensamientos contradictorios que le sugerirán poner un límite a la penitencia y abandonar el rigor con la que ha practicado, porque la gracia de Dios le concederá indulgencia por sus pecados con benignidad y clemencia, tal como es el viento austral. Así, poco a poco lo engañan, hasta que el fuego de los dones de Dios, juzgando con justicia estas cosas, reconduce el hombre de nuevo a la fuerza originaria de las virtudes de su espíritu, que tan duramente combate con la carne. Número 4. ¿Qué significa el círculo que aparece en el fuego superior, que circunda todo el firmamento y del que sale un viento que sopla hacia arriba y regula el curso de los astros en sentido opuesto? También ves que en el fuego superior aparece un círculo que circunda todas las partes del firmamento entero y que engendra un viento que obliga a los 7 astros a proceder de occidente a oriente, en sentido contrario al movimiento circular del firmamento. Esto es así porque en la potencia divina está la plenitud de la santidad que protege el espíritu interior del hombre, que está unido a Dios por todas las partes. Por esta razón, el soplo que viene de ella hace que los místicos dones del Espíritu Santo lo alcancen cuando comienza a dormitar en el aburrimiento, para que se sacuda el entumecimiento y con ánimo valiente se despierte a la justicia. Esto, sin embargo, es pesado en muchos casos al espíritu del hombre, porque en muchas circunstancias apenas logra reducir a la obediencia al cuerpo en que, por divina disposición, está puesto que demasiado a menudo obedece los deseos carnales del cuerpo, que es su morada. Y así, el soplo de los dones de Dios a menudo choca con la voluntad del hombre. Y como los otros vientos mencionados, no exhala hacia el mundo sus soplos, sino que se limita, como ya hemos explicado, a regular el curso de los astros, ya que el soplo que proviene de la plenitud de la santidad no se hace visible como las otras virtudes, que obran la conversión del mal al bien del hombre entregado al mundo. Cuando el hombre
gracias a los dones de Dios, comienza a hacer el bien, no es todavía perfecto en la plenitud de la santidad. Pero al final, cuando haya logrado verdaderamente su objetivo, el que ha emprendido el soplo de la santidad lo mantiene firme en la plenitud y perfección de los dones del Espíritu Santo, y no permite que vacile por aquí y por allá. En efecto, así como la columna de la santidad, fundada sobre Cristo, se eleva hasta el cielo, así, cuando Cristo posee al hombre sobre cuya cabeza se han posado los 7 dones del Espíritu Santo, ese no podrá ir a la ruina, por más que sea trastornado por las tempestades de las muchas tentaciones, y dirá, como Habacuc dejó escrito por mi inspiración. Número 5. Palabras del profeta Habacuc colocadas y comentadas aquí para explicar esta afirmación. Yahvé, mi Señor, es mi fuerza, me da pies como los de los ciervos, y por las alturas me hace caminar. Habacuc 3:19. Esto se interpreta así: Dios, que me ha creado y como Señor tiene poder sobre mí, es mi fuerza, ya que sin Él soy incapaz de hacer nada bueno, y gracias a Él poseo el espíritu vital por el que vivo. Me muevo y conozco todos mis caminos. Es este el mismo Dios y Señor, el que cuando le invoco con espíritu de verdad, conduce mis pasos velozmente hacia sus mandatos. Como el ciervo sediento se apresura a la fuente deseada. De este modo me conducirá sobre las cumbres que sus preceptos me enseñan y mandan, poniendo bajo mis pies las concupiscencias terrenales con la fuerza de la victoria. Cuando llegue a la felicidad celeste, le tributaré eternas alabanzas. En efecto, como el sol, colocado en el firmamento del cielo, domina a todas las criaturas terrenales, y no hay nada que pueda oscurecerlo, nada podrá arrancar a Dios del fiel que funda su corazón y su ánimo en Él. Fijo en Él, desprecia sinceramente todas las cosas terrenales. Nada puede escandalizarlo en este mundo. En el alboroto no será turbado por el temor de la muerte. En el sufrimiento no se queja del tiempo en que vive. Nunca se junta con los ladrones en sus guaridas, es decir, la perfidia y el odio que muy a menudo engañan al hombre. Y tampoco vaga en el torbellino de la inconstancia, según las inestables costumbres de los hombres que no dirigen su mirada al Creador, porque realizan sus obras siguiendo la libertad de su voluntad. Por esto son parecidos al cangrejo, que avanza y retrocede, o sea, como el tornado que reseca toda vegetación. Número 6. ¿Qué significa que, según la diferente cualidad de los vientos y del aire, cuando se encuentran con los humores que hay en el hombre, los agitan y transforman? Y luego ves que por las diferentes cualidades de los vientos y del aire, cuando se encuentran con los humores que hay en el hombre, los agitan y transforman, y asumen la cualidad de los vientos. Esto indica que según la diversidad del soplo de las virtudes, y también por la cualidad de los deseos de los hombres, cuando ambos concuerdan, y cuando el hombre quiere lo que quiere Dios, los pensamientos humanos,
alejados del mal y vueltos al bien, se someten a la dignidad de las virtudes y los santos deseos. Dentro de cada uno de los elementos superiores hay un aire que se adecua a la cualidad de cada elemento. Gracias a este aire, el elemento empuja al movimiento de rotación con la fuerza de los vientos, pues de otro modo no se movería. Significa que el deseo del hombre de fe se adhiere a las virtudes y a los consuelos y se une a ellas. Y por esta razón el hombre se sustenta con el soplo de las virtudes en la destrucción del mal, pues de otro modo no podría volverse al bien. Y de cada uno de los vientos, con la ayuda del sol, de la luna y de las estrellas, aspira el aire que templa al mundo, demostrando que todos los consuelos superiores de las virtudes, como del espíritu de fortaleza, y también del espíritu del temor de Dios, y todas las otras iluminaciones que provienen de los buenos soplos, encienden los deseos que aspiran ardientemente a la felicidad celeste en los corazones de los fieles. Todo el bien que obra el hombre no procede de sus méritos, sino del don de la gracia de Dios. Cuando, sin embargo, a veces, ya sea por el ardor del curso del sol o por decisión divina, un elemento cualquiera se pone en contacto con una región cualquiera del mundo, allí mismo se pone en agitación junto con el aire que lo mueve, y aquel aire emite un soplo que es llamado viento. Este viento va directo hacia el aire de abajo, ya que cuando, gracias al espíritu de fortaleza y a la disposición divina, las energías de las virtudes superiores se despiertan para la salvación de los hombres. Allí donde los deseos de los fieles se elevan a Dios y lo invocan, las energías evocadas con el deseo de las cosas celestes mandan desde este deseo un soplo a las mentes de aquellos mismos hombres que se hagan capaces de todo bien. Cuando el hombre invoca a Dios con pureza y fidelidad, Dios lo circunda con la muralla de las virtudes, con justa decisión, ya que avanza rápidamente hacia el bien después de haber abandonado el mal. Y enseguida este aire se mezcla con el viento, ya que en parte proviene de él y en alguna medida son parecidos. Significa que las mentes de los justos concuerdan con el soplo de las virtudes, ya que amar lo que es justo proviene de las virtudes, y por tanto, así se hacen parecidos a ellas. Y así, este mismo aire se pone en contacto con el hombre, y por tanto con los humores que están en el hombre, de forma que, según la cualidad del viento y el aire, cuando son de la misma cualidad, a menudo provocan cambios en él, debilitándolo o reforzándolo. Cuando los espíritus de los hombres bienaventurados miran a la justicia, doman en ellos las concupiscencias carnales y concentran sus pensamientos sobre el soplo de las virtudes y sobre la devoción a los deseos celestiales, debilitando los vicios y aumentando la fuerza de las virtudes. En efecto, cuando el hombre domina con la fuerza de la razón su carne por amor de Dios, eleva bien arriba hacia la santidad su espíritu interior, como testimonia la sabiduría cuando afirma:
Número 7. Cita de los Proverbios de Salomón, insertados para aclarar el sentido de esta afirmación y cómo debe ser entendida. La casa del justo abunda en riquezas. En las rentas del impío no falta inquietud. Proverbios 15:16. Esto se interpreta así: como el sol, cuando a mediodía sube a lo alto, alcanza el máximo de su calor, así la casa, es decir, el espíritu del justo, que cumple todas sus obras, como si se hallara frente al juicio de Dios, muestra en sí mismo una gran fuerza cuando progresa hacia arriba en una virtud a la otra. Y haciendo eso, no pierde su riqueza. Tampoco nada debilita al sol en su círculo, ni cuando sube hacia arriba, ni cuando difunde su calor. Tanto más el hombre que vive en la beatitud, cuanto más se enciende en el bien, tanto más arde en el celo por ser feliz. Su morada está en los lugares celestiales, en los que vive con toda la voluntad y deseo, y la dulzura de aquellos lugares nunca los saciará. Su fuerza es más alta que el firmamento y baja hasta el fondo del abismo, porque el hombre es la criatura más fuerte de todas y el resto está a su servicio. A veces el movimiento del firmamento sacude y remueve la tierra. El firmamento está al servicio de la tierra, empapándola de lluvia para que se mantenga compacta y produzca admirablemente sus frutos, gracias al aire y al rocío. El hombre que vive en la beatitud atrae hacia sí todas las cosas terrenales y no deja de hacer cosas buenas, ni por hacer penitencia, ni por miedo de los afanes terrenales, y sube arriba en medio de la alegría de la vida eterna. Al contrario, en los frutos que los impíos producen, obrando el mal y la perversidad, hay confusión, porque con su indecisión se ahoga en el deseo del mundo y no camina a la luz del día, ni tiene esperanza en la luz eterna. Se alimenta de las bellotas de los cerdos, pero no encuentra vida en ellas, porque no reniega de los deseos carnales. Número 8. A causa de las diversas actuaciones de los vientos y el aire, por el curso diverso del sol y la luna, o por el juicio de Dios, el hombre padece cambios que lo llevan a veces a estar sano y a veces a enfermarse. ¿Qué significa esto en su vida espiritual? También ves que cuando se suscita en cualquier región del mundo cualquiera de los vientos con sus cualidades, ya sea por el curso diverso del sol y la luna, o ya sea por el juicio de Dios, como se ha dicho, este viento emite su soplo en aquel lugar después de haber puesto el aire en movimiento y haberlo hecho parecida así. Aquel aire que exhala en todo el mundo y conserva con su acción reguladora las cosas que hay en el mundo, le hace al hombre bastante mudable en sus humores, según la cualidad de aquel soplo. Significa que, cuando el soplo de las virtudes, de todos los dones, surge en el corazón del fiel, ya sea gracias a la inspiración del espíritu de fortaleza y humildad, al espíritu del temor de Dios y al ánimo contrito, o bien gracias a la disposición del designio divino, en cualquier sitio en que el Espíritu Santo los difunda, provoca que el regalo de su inspiración
vaya en ayuda del justo deseo del fiel, que concuerde con ella. Aquel deseo que está siempre atento a cuanto es útil para el bien y está listo a apoyarse en la devoción, se ajusta a aquella misma inspiración. Y así, el deseo sacude el corazón de aquel hombre, porque cuando alguien, un hombre, cuya cualidad natural concuerda con la del viento, inspira y luego expira este aire tan modificado, de modo que el alma, al absorber aquel aire, la transmite dentro del cuerpo. También los humores en él se modifican y en muchos casos lo hacen enfermarse o lo curan, como ya se ha dicho anteriormente. Cuando este hombre, cuya buena voluntad concuerda con este soplo, medita, se separa de los malos deseos y se aleja del mal. Y su alma anotará todo esto en secreto. También las tempestades de los pensamientos que irrumpen en él cambian continuamente, prometiéndole en ocasiones adversidad y en otras prosperidad.